Hola, me llamo Álvaro Serrano y tengo 26 años. Hace unos meses dejé Barcelona atrás como un mal sueño del que nunca quise despertar. Durante 2 años había trabajado en una firma de arquitectura en un rascacielos de la Gran Vía, un lugar donde las paredes de cristal reflejaban solo estrés y las luces fluorescentes zumbaban como avispas enfadadas. Mi antiguo jefe, el señor Ruiz, tenía una forma de mirarte que te hacía sentir de 2 palmos de alto. ¿Llamas a eso un cálculo de carga, Serrano? Mi perro lo haría mejor. Lo decía delante de todo el equipo cada vez. Después de un tiempo, empecé a creerle. Empecé a creer que no estaba hecho para esta carrera, que había cometido un error al elegir arquitectura en primer lugar. Las noches en mi diminuto apartamento de Gracia se pasaban mirando al techo, preguntándome si debería rendirme y volver a servir mesas en Hospitalet. Entonces llegó la oferta de empleo de un pequeño estudio de diseño en Salamanca. 12 personas, un almacén de ladrillo reconvertido y una vista del río Tormes desde la sala de conferencias. El salario era la mitad de lo que ganaba, pero el correo terminaba con una sola línea que me enganchó. Creemos en las personas, no en los portafolios. Empaqué todo lo que tenía en la parte trasera de una furgoneta alquilada, conduje hacia el norte por la A1 hasta que el horizonte desapareció en el retrovisor y no miré atrás. Salamanca en otoño temprano huele a humo de leña y hojas mojadas. El estudio está al borde del barrio antiguo, un vecindario de calles estrechas y porches que crujen bajo el peso de macetas colgantes. Mi apartamento es un tercero sin ascensor encima de una panadería. Cada mañana, el aroma a cardamomo y mantequilla sube por las escaleras y me recuerda que estoy en un lugar nuevo. El trabajo es bueno. Los proyectos son modestos. Renovaciones de casas centenarias, un centro comunitario con techo verde, un café que quiere parecer que ha estado allí desde los años 20. Nadie grita, nadie tira rotuladores. Mi supervisora directa es Isabel Moreno, la arquitecta principal de la firma. Tiene 39 años, afilada como un lápiz de dibujo, y es la primera persona que he conocido que puede criticar un plano y aún así hacerte sentir que estás en el mismo equipo. Isabel lleva chaquetas entalladas del color de nubes de tormenta y mantiene su cabello oscuro en un moño bajo que de alguna manera nunca tiene un solo mechón fuera de lugar. En las reuniones escucha más de lo que habla, pero cuando lo hace, la sala se calla. Señala un detalle en la pantalla, una columna mal colocada, una ventana que lucha contra la luz. Y dice, esto no funciona, dime por qué. No acusando, solo curiosa. He aprendido más de ella en 8 semanas que en 2 años bajo Ruiz. Firma sus correos como I. Moreno y termina cada crítica con buen comienzo. Vivo por esas 2 palabras. Corro para no pensar demasiado. Cada tarde después del trabajo me cambio a shorts y una camiseta descolorida de la Universidad Complutense. Me ato los zapatos y me dirijo al Parque del Oeste. El sendero es un bucle de 3 kilómetros alrededor del lago, asfaltado en algunos lugares, de tierra en otros, bordeado por encinas que se tiñen de rojo y naranja en esta época. El aire es fresco lo suficiente para picar en los pulmones, y los únicos sonidos son mis pisadas, el chapoteo del agua contra el muelle y el ocasional grito de un pato. Correr vacía mi cabeza como nada más puede, sin plazos, sin dibujos corregidos, sin recuerdo de la mueca de Ruiz, solo el ritmo de la respiración y el ardor en mis gemelos. Era un jueves, el cielo del color de cobre oxidado, cuando la vi. Estaba a mitad de mi segunda vuelta, el sudor enfriándose en mi cuello, cuando una figura apareció en el camino delante. Leggings negros, camiseta neón, coleta balanceándose como un metrónomo. Se movía rápido, brazos bombeando, zancada larga y controlada.
Reconocí la postura antes que la cara. La forma en que mantenía los hombros hacia atrás, la barbilla nivelada, como desafiando al sendero a ralentizarla. Isabel Moreno, fuera de la chaqueta y los tacones, parecía más joven, más ligera, pero aún inconfundiblemente ella misma. Casi tropiezo con mis propios pies. Ella miró por encima mientras me acercaba, no rompió el paso. «Serrano», llamó, la voz llevando sobre el crujido de la grava. No te tenía por corredor. Paseo vespertino logré cayendo a su lado. Mis pulmones ya protestaban por el ritmo. No te tenía por una tampoco. Tengo que hacer algo con el estrés que los juniors me dejan en el escritorio. Una sonrisa rápida, ida tan rápido como vino. Corrimos en silencio por un minuto, el lago brillando a nuestra izquierda, el último sol deslizándose detrás de la sierra de Gredos. Luego redujo el paso lo justo para hablar sin jadear. Te propongo algo. Gáname una vuelta completa. Empieza en la caseta de botes, termina en la caseta de botes y te daré algo. Reí, asumiendo que era broma de oficina. Algo como un aumento, algo mejor. Sus ojos se desviaron a los míos, brillantes con desafío. ¿Asustado? Ni hablar. La caseta de botes estaba a 200 metros delante. Aceleré, ella me igualó. Llegamos a la cubierta de madera al mismo momento, zapatos golpeando en unísono. A sus marcas, dijo, y salimos. El sendero se estrechaba al curvarse alrededor del extremo norte del lago. Tomé el interior. Ella se quedó en mi hombro. Podía oír su respiración, constante y profunda. El mismo enfoque que traía a las revisiones de diseño. Mis piernas ardían, pero empujé más fuerte, adelantándome por una zancada, luego dos. Las encinas se desdibujaban en rayas de fuego. A medio kilómetro, arriesgué una mirada atrás. Aún estaba allí, coleta azotando, cara fija en concentración. Maldita sea, era rápida. Doblamos la curva final, la caseta de botes a la vista. Le llevaba quizás 10 metros. La victoria sabía a aire frío y adrenalina. Entonces oí una inhalación aguda, no de esfuerzo sino de dolor. Miré de nuevo. Isabel estaba ralentizando. Una mano presionada en su rodilla derecha, cara torcida. Dio otro paso y se derrumbó. Patiné hasta detenerme, grava salpicando. Isabel. Estuve a su lado en segundos. Estaba en el suelo, palmas apoyadas contra la tierra, respirando fuerte a través de dientes apretados. «Estoy bien», dijo, pero su voz temblaba. Lesión antigua. Estúpida. No estás bien. Me agaché a su lado, corazón aún martillando por la carrera. Su rodilla ya se hinchaba bajo los leggings. «¿Puedes ponerte de pie?», lo intentó. Su pierna cedió. La atrapé bajo los brazos antes de que golpeara el suelo de nuevo. «Tranquila, te tengo». Por un momento me dejó sostener su peso, frente contra mi hombro, aliento cálido en mi cuello. Luego se enderezó haciendo una mueca. «Puedo caminar». «No, con eso no puedes». Escaneé el sendero, vacío. La carretera más cercana estaba a medio kilómetro atrás. «Mi coche está en la entrada del sendero. Déjame llevarte a casa». Dudó, orgullo luchando con dolor. Finalmente asintió. «Las llaves están en mi bolsillo». Las saqué, sus dedos rozaron los míos temblando. Llegamos al aparcamiento lentamente, su brazo alrededor de mis hombros, mi mano firme en su cintura. Se apoyaba en mí más de lo que probablemente quería admitir. El sub pitó al abrirse. La ayudé a subir al asiento del pasajero, cuidadoso con la rodilla. Luego me deslicé detrás del volante. El trayecto a su casa tomó 10 minutos. Vivía en la sección de La Colina, un barrio de casas victorianas y calles empedradas. Su edificio era una cochera reconvertida, hiedra trepando el ladrillo, ventanas brillando doradas contra el atardecer. Aparqué en la estrecha entrada y fui a su lado. Ya intentaba bajar,
terca como siempre. Espera, ofrecí mi brazo. Lo tomó sin comentario. Subimos los 3 escalones al porche, su agarre apretado en mi antebrazo. Dentro, el aire olía a cedro y algo cítrico. El salón era austero pero cálido, paredes blancas, vigas expuestas, un solo cuadro abstracto sobre la chimenea. Se acomodó en el sofá, pierna estirada. «Tengo hielo», dijo, empezando a levantarse. «Quédate». Ya me dirigía a la cocina. Encontré una bolsa de guisantes en el congelador. La envolví en un paño de cocina. Cuando me arrodillé para presionarla contra su rodilla, se encogió, luego se relajó. «Gracias», murmuró. «No quería que me vieras así». «Así como, humana». Ajusté el paño. «Se te permite tener una rodilla mala, Isabel». Dio una pequeña risa ronca. «No dejo que la gente vea debilidades, especialmente no». Se interrumpió. «Especialmente no al diseñador junior, que aún se estremece cuando digo revisar». La miré a los ojos. «Esta noche no soy tu empleado». Por un largo momento solo me miró, algo ilegible parpadeando en su cara. Luego extendió la mano, dedos curvándose alrededor de mi muñeca. «Quédate un minuto, solo hasta que baje la hinchazón». Asentí. La habitación estaba en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj de pared y el suave latido de mi pulso. Fuera, las primeras estrellas pinchaban el cielo sobre el Parque del Oeste. No moví mi mano de debajo de la suya. A la mañana siguiente, en el estudio, Isabel ya estaba en su escritorio cuando entré. Llevaba una chaqueta de carbón sobre una blusa de seda, cabello recogido, la imagen de la compostura. Solo el leve favor que daba a su pierna derecha al alcanzar un rollo de papel calco traicionaba que algo había pasado. Levantó la vista, ofreció el más pequeño asentimiento y volvió a su pantalla. Ninguna mención a la carrera, la caída o el hecho de que la había visto gritar de dolor. Tomé mi asiento al otro lado del piso abierto, botas aún polvorientas con grava del sendero, y fingí enfocarme en las elevaciones del centro comunitario. Por una semana, jugamos el juego perfectamente. En las reuniones me llamaba señor Serrano. Yo la llamaba señora Moreno. Intercambiábamos correcciones y horarios de materiales como si nada hubiera cambiado. Pero cada noche a las 9:17, mi teléfono vibraba con las mismas 3 palabras. «Buenas noches». Respondía con un emoji de pulgar arriba nada más. Luego un jueves, el mensaje fue más largo. «Cena mañana en mi casa. Te debo sopa». Miré la pantalla más de lo que debería. «Sopa, claro». Escribí sí antes de pensarlo demasiado. El viernes salí de la oficina a las 6. Paré en una floristería en la calle Mayor y compré un pequeño ramo de crisantemos rojizos porque combinaban con las encinas. La cochera de Isabel parecía diferente al atardecer. Ventanas brillando, luz del porche encendida, un leve olor a ajo y tomillo saliendo cuando abrió la puerta. Había cambiado la chaqueta por un jersey oversize de color crema, mangas empujadas a los codos, cabello suelto alrededor de los hombros. La hinchazón en su rodilla había bajado, pero aún se movía con cuidado. «¿Trajiste flores?», dijo, tomándolas con media sonrisa que sentía como un secreto. «Entra antes de que se congelen». La cocina era toda madera cálida y ollas de cobre. Una sola bombilla sobre la isla proyectaba sombras suaves. Removió algo en una olla de hierro fundido, vapor curlándose alrededor de su cara. «Pollo con arroz salvaje», dijo. «Receta de mi madre». Juraba que arreglaba todo, desde corazones rotos hasta ligamentos rotos. Puse las flores en un tarro de cristal. Me entregó un plato, nuestros dedos rozando por segunda vez en una semana. Ninguno de los dos se inmutó. Comimos en la pequeña mesa junto a la ventana, con vista al jardín trasero. Ramas desnudas de encina golpeando el vidrio, luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Me preguntó por mi familia. Le conté sobre crecer en Hospitalet, la tienda de mi padre,
Cómo mi madre aún enviaba paquetes de empanadillas aunque tuviera 26. Escuchó como escuchaba las presentaciones de diseño, inclinándose, ojos fijos, sin interrupciones. Cuando terminé, empujó su tazón a un lado. Tu turno. Dudé. La mayoría recibe la versión pulida. Título de la Politécnica. Prácticas en una firma boutique. El traslado a Salamanca por un nuevo comienzo. En cambio, le conté sobre los ataques de pánico en el baño del piso 34, cómo la voz de Ruiz aún resonaba cuando dibujaba solo por la noche. No ofreció lástima. Solo asintió, como si hubiera oído la misma voz en su propia cabeza. Después de la cena, cogió al fregadero. Tomé los platos de sus manos. Órdenes del doctor, eleva. Puso los ojos en blanco, pero me dejó guiarla al sofá. Apoyé su pierna en una almohada, traje otra bolsa de guisantes. Mientras la hinchazón bajaba, me contó sobre su padre, maestro constructor, perfeccionista, el hombre que le enseñó a leer planos antes de leer novelas. Decía, las mujeres dibujan cuadros bonitos, los hombres construyen casas. Pasé 20 años demostrándole que se equivocaba. Le pregunté por qué nunca mencionaba la lesión de rodilla en el trabajo. Miró a la chimenea, llamas lamiendo los leños. Porque en el segundo que cojee, alguien decide que no puedo liderar. Pasé demasiado tiempo luchando ese estereotipo para dar munición a nadie. La habitación olía a humo de leña y tomillo. Fuera empezó a nevar. Copos gordos y silenciosos que se pegaban a los cristales de la ventana. Debería haber ido. En cambio, me quedé hasta que el fuego se apagó y la olla de sopa estuvo vacía. Los textos seguían llegando. Lunes. No olvides el hielo. Miércoles. Te traje almuerzo. Revisa la nevera de la sala de descanso. Viernes. Fisio a las 3. ¿Necesitas que te lleve? Siempre decía sí. La oficina de fisioterapia estaba en un molino reconvertido junto al río Tormes. Isabel odiaba el lugar. Luces fluorescentes, olor a antiséptico, el terapeuta que la llamaba cariño. Esperaba en el vestíbulo, desplazándome por correos hasta que salía, en muletas para la primera sesión. Después de eso, me convertí en su chofer. 40 minutos de ida y vuelta, ventanas entreabiertas para dejar entrar el frío, listas de reproducción alternando entre su folk indie y mi hip hop old school. Rió la primera vez que sonó una canción clásica, rió de verdad, cabeza hacia atrás, el sonido rompiendo contra el cielo gris. Una tarde, el terapeuta envolvió su rodilla en cinta kinesiológica del color de abeto. Isabel la miró como si fuera un idioma extranjero. En el trayecto a casa, estuvo callada hasta que llegamos a la carretera del lago. Solía correr maratones, dijo. Madrid, Sevilla. Luego un mal aterrizaje en un sendero de la Sierra de Guadarrama y... hizo un gesto a la cinta. Pensé que nunca correría de nuevo. Lo harás, dije. No respondió, pero su mano encontró la mía en la palanca de cambios. De vuelta en su casa, insistió en cocinar. Me senté en la isla, pelando zanahorias mientras ella picaba cebollas, el cuchillo moviéndose en arcos precisos. El vapor empañaba las ventanas. Deslizó un tupper por la encimera. Almuerzo para mañana. No lo desperdicies. Lo abrí después en la sala de descanso. Sopa de arroz salvaje aún tibia. Una nota adhesiva encima que decía: combustible para el diseñador junior que lleva jefas a casa. Lo comí en mi escritorio y fingí que la sonrisa en mi cara era por la sopa. Los momentos se acumulaban como nieve contra la puerta. La tarde que se durmió en mi hombro durante un documental sobre Gaudí, su aliento suave contra mi cuello. La mañana que encontré un nuevo rollo de papel calco en mi cajón con una nota, para cuando decidas confiar en tus líneas de nuevo. La noche que me texteó a las 2 de la mañana, no puedo dormir, la rodilla duele, y conduje con una almohadilla térmica y me quedé hasta el amanecer,
dormitando en su sofá, mientras ella trabajaba en bocetos en la mesa de café. Nunca lo etiquetamos, no necesitábamos. En la oficina éramos profesionales. Fuera éramos dos personas aprendiendo a apoyarse sin romperse. El espacio entre nosotros se encogía 1 centímetro cuidadoso a la vez, hasta que una tarde a finales de noviembre levanté la vista de mi portátil y me di cuenta de que no podía recordar cómo se sentía estar solo. Las noches de viernes en el estudio eran tranquilas después de las 6. La mayoría del equipo se había dispersado a bares en la calle Mayor o a casas en los suburbios. Me quedé tarde para terminar una perspectiva para la adición del centro comunitario, auriculares puestos, el rasguño de mi lápiz el único sonido. La luz de la oficina de Isabel aún estaba encendida al otro lado del piso. Había estado allí desde las 7 de la mañana, revisando envíos para una residencia junto al río, que se había convertido en una pesadilla de apelaciones de zonificación. A las 9:30 guardé el archivo, me estiré y caminé con 2 tazas de café. El suyo negro, el mío, con un chorro de leche de avena. Levantó la vista cuando toqué la puerta de cristal. El moño en su cabello se había aflojado. Unos mechones enmarcaban su cara. Me hizo señas para entrar. Pensé que nunca te irías, dijo, tomando la taza. El vapor se curlaba entre nosotros. Los plazos no se preocupan por los fines de semana. Me apoyé en el borde de su escritorio. Extendidos sobre él estaban impresiones de fachadas de casas, planos de Gropius, notas en lápiz rojo en su handwriting preciso. Investigación para el café. Asintió. El cliente quiere modernismo honesto. Quiero darles algo que no grite años 20 de Weimar en la rural Salamanca. Empujó una pila de imágenes hacia mí. Ayúdame a ver qué me falta. Nos movimos al sofá en la esquina de su oficina, bajo y gris de lana, una reliquia de un inquilino anterior. Se quitó los zapatos planos, metió un pie debajo de ella y extendió las fotos sobre la mesa de café. Por 1 hora hablamos de rejillas y proporciones, la tensión entre ornamento y restricción. Trazó el contorno de un balcón en voladizo con su dedo, explicando cómo caería la luz en diferentes horas del día. Dibujé estudios rápidos de masas en papel calco, pasándolos de ida y vuelta. Nuestras rodillas se rozaron, ninguno se apartó. En algún punto, la conversación derivó. Me contó sobre su primer trabajo después de la graduación, restaurando una casa de la pradera de Wright en Andalucía. Tenía 24, aterrorizada, viviendo de barritas de granola y adrenalina. El contratista me llamaba niñita hasta que redibujé sus cálculos estructurales delante de él. Rió suavemente, el sonido bajo y privado. Nunca lo hizo de nuevo. Le conté sobre el verano que pasé en el taller de autos de mi tío aprendiendo a leer especificaciones de torque antes de leer planos. Decía que la arquitectura era solo fontanería con mejor iluminación. Sonrió a eso, ojos arrugándose en las esquinas. El reloj de la oficina pasó las 11. El edificio estaba en silencio, excepto por el zumbido de la máquina expendedora en el pasillo. Isabel apartó la última foto y se reclinó, gafas perchadas en la cabeza. «Sabes», dijo, voz más baja ahora, esa carrera alrededor del lago. No te desafié porque pensara que ganaría. Me volví para enfrentarla. «¿Entonces por qué?» Miró al suelo, luego a mí, porque quería ver qué harías cuando las reglas no estuvieran en una hoja de cálculo y porque... Hizo una pausa, eligiendo palabras como elegía materiales, porque estaba cansada de fingir que había un muro entre nosotros. El aire en la habitación cambió como el momento antes de que rompa una tormenta. Dejé mi taza. Nunca hubo uno. No realmente. Extendió la mano hacia la mía, lo suficientemente lento para que pudiera apartarme. No lo hice. Sus dedos eran cálidos, callosos por años de agarrar lápices y cuchillos de modelado. Álvaro, dijo, y mi nombre sonaba diferente en su boca,
más suave. Quiero más que sopa nocturna y viajes al fisio. Pero estoy aterrorizada. Si esto sale mal, te pierdo. Y pierdo el único lugar donde no soy solo la jefa. Entrelacé mis dedos con los suyos. No nos perderemos. Solo tenemos que decidir qué estamos dispuestos a proteger. Pensé en la oficina de Ruiz. ¿Cómo había armado la vulnerabilidad? He pasado 2 años con miedo a ser visto. Contigo no lo tengo. Estudió mi cara, buscando grietas. No encontrando ninguna, se inclinó. El beso fue tentativo al principio, labios rozando una pregunta. Cuando respondí, lo profundizó, una mano deslizándose a la nuca. Saboreamos café y el leve rastro de la goma de menta que masticaba durante las revisiones. El sofá crujió cuando se acercó más, rodilla Anglet con cuidado para evitar presión. Sentí el rápido latido de su pulso bajo mi pulgar. Cuando nos separamos, frentes aún tocando, susurró, «Esto es una locura. Locura es correr con un menisco roto para probar un punto», dije. Rió contra mi boca. Esa noche establecimos reglas, dichas en voz alta como un contrato. Nada de demostraciones en la oficina, nada de textos durante horas de trabajo. Si alguien preguntaba, éramos colegas colaborando en el proyecto del café, diríamos la verdad cuando fuera el momento adecuado, pero no antes de saber qué era la verdad. Me acompañó a la puerta a medianoche. Las luces del pasillo atenuadas a brillo de emergencia. En el umbral enderezó mi cuello, un gesto tan pequeño que sentía enorme. «Nos vemos el lunes, señor Serrano. Lunes, señora Moreno». El fin de semana se estiró largo y extraño. Corrí el sendero del lago solo, más lento de lo usual, reviviendo el sabor de su lápiz labial. Algo sutil como rosa y cedro. La noche del domingo, cociné pasta en mi apartamento. Quemé el ajo y la comí de todos modos mientras miraba los crisantemos marchitándose en su tarro. No dormí. La mañana del lunes ya estaba en la sala de conferencias colocando modelos de foam core para la junta de zonificación. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa. Me dio la sonrisa más tenue, ida antes de que nadie notara. Le pasé un rollo de papel calco. Nuestros dedos se rozaron. El muro aún estaba allí, pero ahora tenía una puerta. El primer mes de secreto se sintió como caminar una cuerda floja sobre un cañón que ambos fingíamos no existía. En la oficina éramos impecables. Isabel dirigía reuniones con su precisión usual, voz estable, mientras diseccionaba líneas de vista y códigos de salida. Presentaba renderings, respondía preguntas, le pasaba el puntero láser sin demorarme. Nadie sospechaba. Programábamos cenas de trabajo en el estudio después de horas, puertas cerradas, persianas medio bajadas, hojas de cálculo abiertas en la mesa, mientras nos sentábamos lo suficientemente cerca para sentir el calor del otro. Cuando los demás se iban, nos quedábamos bajo el pretexto de terminar la presentación del café, luego conducíamos por separado a su cochera o mi apartamento, llegando minutos aparte como extraños que comparten código postal. Las noches nos pertenecían, cocinábamos juntos, ella enseñándome a sellar vieiras que sin ahumar la cocina, yo mostrándole cómo doblar empanadas como lo hacía mi abuela. Vimos películas antiguas de Hitchcock en su proyector, su cabeza en mi hombro, mis dedos trazando patrones ociosos en su muñeca. Una vez después de un día de 12 horas, luchando con un cliente que quería una caja de cristal en una fundación de 1901, nos derrumbamos en la alfombra de su salón, espaldas contra el sofá, y hablamos hasta que el cielo se volvió lavanda. Me contó sobre el primer edificio que diseñó, una pequeña biblioteca en un pueblo de Molino que aún estaba en pie, estantes deformados pero intactos. Le conté sobre la casa del árbol que construí a los 9, cómo se derrumbó el primer invierno y me enseñó todo sobre caminos de carga. Aprendimos la geografía de las cicatrices del otro, la fina línea blanca en su rodilla de la cirugía que nunca mencionaba en el trabajo,
la marca de quemadura en mi antebrazo de un soldador en la universidad. Las mapeamos con labios y yemas de dedos, catalogando daños como catalogábamos detalles de cornisa. El sexo era lento. La primera vez cuidadoso con su rodilla urgente. La segunda disolviéndose en risas, en jadeos, cuando el cabecero golpeó la pared y nos congelamos imaginando vecinos. Nunca pasábamos la noche completa. Siempre uno de nosotros saliendo antes del amanecer, zapatos en mano. Un susurrado. Textéame cuando llegues a casa. Las reglas se mantuvieron hasta que no. Empezó con un sábado a principios de diciembre. Habíamos conducido 40 minutos al norte, a un pueblo que ninguno conocía, un lugar con un diner que servía tarta en platos de hojalata y una librería con suelos crujientes. Caminamos por la calle principal, tomados de manos enguantadas, aliento empañando, fingiendo que éramos solo 2 personas en una escapada de fin de semana. En un café de esquina, pedimos lates y compartimos un scone de arándanos. Estaba riendo por algo que dijo sobre egos en voladizo cuando noté una cara familiar en el mostrador, Marta de contabilidad, recogiendo un pedido para llevar. Nuestros ojos se encontraron, sus cejas se levantaron una fracción. La mano de Isabel se quedó quieta en la mía. Marta sonrió cortésmente, pagó y se fue. Ninguno habló hasta que estuvimos de vuelta en el coche. Nos vio, dijo Isabel, voz plana. Vio a 2 colegas tomando café. Los colegas no se toman de la mano en público, Álvaro. El trayecto a casa fue callado. Empezó a nevar, copos gordos que se derretían en el parabrisas. Cuando llegamos a su casa, no me invitó a entrar. Necesito pensar, dijo. La observé cojear por los escalones, la luz del porche captando la preocupación en sus ojos. El lunes empezaron los susurros. Nada abierto, solo miradas que duraban medio segundo de más. Una conversación que se detenía cuando entraba en la sala de descanso. Para el miércoles, alguien había dejado una impresión en mi escritorio. La política de fraternización de la compañía destacada en amarillo. Encontré a Isabel en su oficina, puerta cerrada, mirando su pantalla sin verla. Piensan que estoy durmiendo para una promoción, dije. No levantó la vista. Piensan que estoy arriesgando la reputación de la firma por un lío. ¿Es eso lo que es? Su cabeza se giró hacia mí. Sabes que no. Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo justo antes de tocarme. Pero la percepción es realidad aquí. Una queja ARRHH y estoy acabada. Tú estás acabado. Estamos acabados. Quería argumentar, decir que el trabajo hablaría por sí solo, que éramos adultos. En cambio, oí la voz de Ruiz en mi cabeza. Las emociones nublan el juicio serrano. Lo tragué. ¿Qué quieres hacer? Miró por la ventana al río, hielo empezando a formarse en los bordes. Terminarlo antes de que nos termine. Las palabras golpearon más fuerte de lo esperado. Asentí, me volví para irme. En la puerta pausé. Para que conste, nunca te vi como mi jefa cuando estábamos juntos. Vi a Isabel. El resto era ruido. No me detuvo. Esa noche, corrí el sendero del lago hasta que mis pulmones ardieron y el frío entumeció todo lo demás. No le texteé. Ella no me texteó. El estudio se sentía cavernoso al día siguiente. Cada mirada compartida a través de la mesa, un recordatorio de lo que habíamos perdido. Una semana después, llamó. No texteó, llamó. Estaba en mi apartamento dibujando en el sofá, comida para llevar enfriándose. ¿Puedes venir?, preguntó. Su voz era estable pero delgada como papel al trasluz. Estuve allí en 15 minutos. Abrió la puerta en pantalones de chándal y una sudadera vieja de la Universidad de Salamanca, ojos enrojecidos. El salón era un desastre de cajas abiertas, libros apilados como yenga. Me voy de la firma, dijo sin preámbulos. Efectivo en enero, ya hablé con los socios. Miré fijamente. ¿Por nosotros? ¿Por mí?
Por mí, porque estoy cansada de medir cada decisión contra lo que alguien podría pensar. Hizo un gesto a las cajas. Estoy empezando mi propio estudio. Pequeño, honesto, no más fingimientos. ¿Y nosotros? Dio un paso más cerca, lo suficiente para oler su champú. Algo verde y afilado. No quiero perderte, pero no te pediré que arriesgues tu carrera por algo que no estoy segura de poder proteger. Tomé sus manos. Estaban frías. Entonces no nos escondamos. Construyamos algo donde el trabajo se sostenga solo. Y si la gente habla, que hable. Los superaremos como nos superamos en ese sendero. Buscó en mi cara. ¿Dejarías la firma? Te seguiría a cualquier parte, Isabel. Pero prefiero caminar a tu lado. Rió entonces, un sonido roto que se volvió sollozo. La atraje contra mí, sentí que temblaba. Cuando se apartó, sus ojos estaban claros. Moreno y serrano, dijo. Suena a firma, suena a comienzo. No nos besamos. Solo nos quedamos allí, frentes tocando, respirando el mismo aire mientras fuera la nieve seguía cayendo y el río se congelaba sólido. Enero llegó como una hoja limpia de papel calco, en blanco y llena de posibilidad. La carta de renuncia de Isabel fue un párrafo elegante y final. Los socios intentaron disuadirla. Ofrecieron una oficina esquinera, un ascenso en título, pero ya se había ido en su mente. Pasó sus últimas 2 semanas atando cabos sueltos, entregando proyectos, mentorizando a los juniors con la misma paciencia estable que siempre mostraba. Di mi aviso el mismo día. Nadie se sorprendió. Los susurros se habían vuelto encogimientos de hombros. Por supuesto, están empezando algo juntos. Encontramos el espacio en el sur por accidente. Caminando por la calle Mayor un domingo cuando la ciudad estaba silenciada bajo nieve fresca. Era un estrecho escaparate de ladrillo entre una cervecería y una tienda vintage. Ventanas altas cubiertas de décadas de mugre. Un cartel de alquiler balanceándose en el viento. Dentro olía a serrín y café viejo. El casero, un carpintero jubilado llamado Luis, nos dio las llaves con una sonrisa. Ustedes dos parecen saber lo que hacen. No lo sabíamos, pero aprendimos. El primer mes fue caos y serrín. Arrancamos techos falsos, lijamos suelos hasta que nuestros dedos sangraron, pintamos paredes del color de cielo invernal. Isabel diseñó el layout en papel de carnicero extendido sobre caballetes, 2 escritorios enfrentados, una larga mesa comunal para modelos, estantes para la biblioteca de materiales que estábamos construyendo lentamente. Yo me encargué del cableado. Colgué luces de riel que arrojaban piscinas limpias de blanco sobre el ladrillo. Trabajamos codo a codo, días de 12 horas sangrando en noches, sostenidos por comida vietnamita para llevar y el termo de café que ella preparaba cada mañana. Cuando el radiador traqueteaba demasiado fuerte, reíamos hasta no poder respirar. Nuestro primer cliente vino por una referencia del proyecto del centro comunitario, un tostador local queriendo un café insignia que se sintiera como entrar en un bosque. Presentamos juntos, Isabel dibujando elevaciones, mientras yo construía el modelo digital en tiempo real. Firmaron el contrato en el acto. La voz corrió. Para marzo teníamos 3 más. Un estudio de yoga, una boutique, una adición a una biblioteca diminuta. La mesa comunal se llenó de modelos de foam core y anillos de café. Contratamos a una becaria, Lucía, una senior de la Universidad de Salamanca con corte de pelo rapado y una risa que resonaba en las vigas. Me mudé a la cochera de Isabel en febrero. No un gran gesto, solo práctico. Mi alquiler terminaba. El estudio estaba más cerca de su casa y ninguno quería seguir conduciendo a través de la ciudad a las 2 de la mañana. Llevamos mis cajas por las escaleras estrechas, puse mi mesa de dibujo junto a la ventana con vista al jardín. Ella despejó un cajón para mis camisetas, hizo espacio en la estantería para mi copia manoseada de El camino atemporal de construir. La primera noche cociné,
quemando el arroz pero clavando el picadillo. Comimos en el suelo porque la mesa estaba enterrada en muestras de materiales. La primavera llegó con olor a deshielo y lilas. Las ventanas del estudio se quedaban abiertas, dejando entrar el sonido de músicos callejeros de la calle Mayor y el ocasional rugido de moto. Isabel corrió de nuevo, bucles cortos al principio, luego más largos, su zancada suave y fuerte. Me uní a ella algunas mañanas, nuestras pisadas sincronizando en el pavimento, el río centelleando a nuestra izquierda. Nunca corrimos, no había necesidad. 6 meses después de abrir Moreno y Serrano, el estudio era solvente. Nos pagábamos salarios modestos, suficientes para alquiler y comestibles y la ocasional botella de buen vino. El café del tostador rompió suelo en mayo. Estuvimos en el sitio con cascos, viendo verter la fundación, la mano de Isabel deslizándose en la mía cuando nadie miraba. Los socios de la vieja firma enviaron una planta de felicitación. La pusimos en el alféizar y olvidamos regarla. Una tarde de octubre, luz dorada inclinada a través de las ventanas altas, motas de polvo bailando como lentas luciérnagas. Estábamos revisando los dibujos finales para la posada, Isabel inclinada sobre mi hombro, su aliento cálido en mi cuello. La mesa comunal era un campo de batalla de papel calco y tazas de café. Lucía se había ido temprano. La ciudad fuera zumbaba con energía de fin de semana. Isabel puso un rollo de dibujos junto a mi portátil. Una cosa más. Lo desenrollé. Planos de planta, elevaciones, una sección a través de un techo inclinado, una casa pequeña de cedro y cristal en voladizo sobre una pendiente. El plano del sitio mostraba encinas y una entrada que curvaba como un signo de interrogación. Mi nombre estaba en el bloque de título junto al suyo. Levanté la vista. ¿Qué es esto? Sonrió. El tipo que empezaba en sus ojos y se extendía lento. El premio que nunca reclamaste de la carrera. Golpeó la página. Nuestra casa, si la quieres. Tracé las líneas con mi dedo, cómo la cocina se abría a la terraza. La ventana del dormitorio enmarcada por ramas. Lo diseñaste cada noche después de que te durmieras en el sofá. Apoyó su cadera contra la mesa. Dejé el lote en blanco. Tú eliges el sitio. Castilla, Andalucía. Donde quiera que nos lleve el camino. Me levanté, la atraje contra mí. Olía a grafito y el jabón de lavanda que usaba. Ya gané la carrera, dije en su cabello. Rió el sonido amortiguado contra mi camisa. Entonces considera esto interés. Cerramos el estudio temprano, caminamos a casa a través de las hojas cayendo, manos enlazadas, el rollo de dibujos bajo mi brazo como una promesa. La luz del porche de la cochera estaba encendida como siempre. Dentro, el radiador traqueteó una bienvenida. Puse los planos en la encimera de la cocina, junto a la cafetera, y el tarro de crisantemos que nunca murieron del todo. Más tarde, nos sentamos en el sofá con una botella de vino y los dibujos extendidos sobre nuestras piernas. Señaló el tragaluz sobre la cama, los estantes empotrados, el asiento de ventana donde podíamos ver caer la nieve. Añadí una nota en lápiz. Puerta para perro para el chucho que aún no hemos adoptado. Besó la comisura de mi boca, sabiendo a cabernet y posibilidad. Fuera, el río Tormes reflejaba las primeras estrellas. A veces la vida te pide un salto que parece imposible. Dejar atrás la voz que te empequeñece, apostar por tu propio pulso y construir, ladrillo a ladrillo, una versión más honesta de ti. Álvaro lo entendió cuando eligió Salamanca y después, cuando eligió el valor de Isabel por encima del ruido. La lección no es romántica, es arquitectónica. Primero demueles lo que te hace pequeño. La humillación, el miedo, la mirada ajena. Luego cimentas con hábitos humildes, correr, aprender, escuchar. Y por último, levantas un espacio habitable donde tu dignidad pueda respirar.
El amor entra como entra la luz, por una grieta que abriste con paciencia y límites, no por un golpe de suerte. Y si el mundo murmura, recuerda, la percepción se corrige con obra terminada. Álvaro y Isabel no ganaron corriendo más rápido, sino sosteniendo el paso cuando dolía, protegiendo lo que importaba y diciendo no a lo que restaba. Haz lo mismo. Elige un acto pequeño hoy que apunte a tu casa futura, un correo que cierras, un basta que pronuncias, un plano interior que por fin respetas. Cuéntame en comentarios, ¿qué muro vas a derribar esta semana? Si esta historia te tocó, suscríbete y activa la campanita. Aquí construimos, sin prisa y con verdad, las vidas que nos sostienen.